Adelante. Gracias. Muy queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a su programa Charlas Bíblicas. Este miércoles 15 de mayo de 2019. En esta ocasión no nos va a acompañar nuestro hermano Armando González debido a un compromiso que surgió de repente. Me ha pedido él que lo salude de su parte con todo cariño y damos la bienvenida a todos y a todas quienes nos están escuchando, no solamente en Latinoamérica, sino en Centroamérica y en los Estados Unidos. Sean bienvenidos todos a su programa Charlas Bíblicas. Agradecemos también a Radio Teleste que hace posible esta transmisión y a todo el equipo que fielmente y diligentemente trabajan para que esto sea posible. Pues vamos a continuar con el estudio que nos habíamos propuesto llevar hasta ustedes con respecto a la mujer, la posición de la mujer en el Nuevo Testamento. Este es el segundo programa que dedicamos a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 15. En el primero, si ustedes recuerdan, abordamos una serie de consideraciones previas sobre el papel destacado que tuvieron las mujeres en los evangelios. En el programa de hoy pondremos a su consideración otra serie de situaciones en torno a la mujer en el Nuevo Pacto y daremos también una revisada al contexto histórico que rodea al capítulo 2 de esta carta tan importante del apóstol Pablo. Y estas consideraciones previas que queremos hacer tienen que ver con el hecho de que la Iglesia es una sociedad nueva, hecha de una naturaleza distinta a la sociedad adámica en la que estamos inmersos, distinta en virtud del nuevo nacimiento, en la que todo ha sido hecho nuevo. Y dentro de estas cosas nuevas podemos entender que las relaciones entre los miembros de esta nueva humanidad, de esta nueva sociedad, la Iglesia, también son nuevas. La nueva sociedad de Dios es el nuevo hombre comunitario de Dios. Es el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel de Dios. Y no se maneja como la antigua sociedad adámica, ni como las sociedades humanas caídas. Y esto es importante decirlo porque la mujer que en la antigua sociedad patriarcal, antes de Cristo, que fue fruto de la caída, estuvo sometida al hombre y reducida en muchas culturas a un simple objeto sin valor, sin voz, sin voto, relegada de los grandes asuntos de la vida y apartada de la toma de decisiones de este mundo en que los hombres han creído que son los dueños absolutos. Pero ahora es restaurada por Jesucristo, en Jesucristo, mediante su sacrificio perfecto, mediante su resurrección y el don del Espíritu Santo, quien ha venido a dar un lugar de dignidad, de enorme importancia, que era el lugar que tenía la mujer en los días de la creación antes de la caída. Podemos decir que en Cristo Jesús Dios ha dado marcha atrás a este decreto de la caída que encontramos nosotros en Génesis capítulo 3,
versículo 16, sobre la relación de la mujer hacia el hombre. ¿Cierto? Hay varios otros aspectos del decreto de la caída que están en pie todavía. Por ejemplo, la tierra sigue resistiéndose a dar sus frutos con facilidad. La mujer todavía padece los dolores del parto. Sin embargo, una vez que ha llegado el nuevo orden de Dios en Cristo, abiertamente Él ha decretado la perfecta igualdad de la mujer frente al hombre en el seno de su nueva comunidad, la del nuevo pacto. Y recordamos nosotros esto con esas palabras maravillosas, inconfundibles, que tenemos nosotros en Gálatas, en el capítulo 3, versículo 26 al 28, que dice: todos sois hijos de Dios por la fe en Jesús el Mesías, porque todos los que fuiste bautizados en el Mesías, del Mesías estáis revestidos. No hay judío ni griego, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Jesús el Mesías. Estas palabras son una realidad en Dios. Si bien en el mundo de los hombres, en este mundo caótico, hay una enorme oposición, incluso entre los que esperaríamos que fueran los defensores y propulsores más importantes de esta decisión de Dios en el seno mismo del reino de Dios, que es la Iglesia, no en todos hubo esta dureza de corazón para comprender el lugar relevante que Dios le concedió a la mujer. Tenemos abundante evidencia, ya sea en frescos, en relieves, en literatura epistolar, de la destacada presencia de nuestras hermanas en el mundo antiguo y de la manera en verdad cristiana con la que fueron recibidas, valoradas y reconocidas. Para poder entender de manera correcta, cabal, este pasaje que nos ocupa, primera de Timoteo capítulo 2, así como de otros muchos pasajes, es vital tener en cuenta el contexto en el que se escribieron. El contexto histórico, el contexto social, el contexto cultural. Y esto no quiere decir que nos apartemos nosotros de la escritura, sino que traemos a la escritura estas grandes realidades que para nosotros ya no entendemos, porque estamos fuera de ella. Y sin duda, el Señor ha despertado a un buen número de estudiosos, de investigadores que han realizado grandes trabajos en el campo de la antropología, de la arqueología, de las religiones comparadas y de la historia, que han venido a ser vitales para reconstruir las condiciones imperantes en los primeros siglos de la Iglesia en su entorno geográfico y cultural. Y me parece muy apropiado afirmar también que a menos que conozcamos este entorno social, cultural, religioso, etcétera, no entenderemos cabalmente por qué los escritores del Nuevo Testamento hacen las declaraciones que hacen o mandan hacer determinadas cosas. Debemos tener presente que la audiencia a la que ellos se dirigieron es la audiencia del primer siglo, sus oyentes originales. Las condiciones sociales, las condiciones culturales les eran perfectamente conocidas a esa audiencia original, pero no a nosotros, ya que vivimos a 2000 años de distancia de ellos. Y en el caso que nos ocupa, en 1 de Timoteo capítulo 2,
una consideración al contexto histórico y cultural que rodea a estas epístolas llamadas pastorales es de enorme importancia, que en el caso de no tener este contexto a la vista, simplemente no vamos a alcanzar a descifrar el mensaje de estos documentos, su alcance, su intención, y la interpretación siempre estará de alguna manera fallida, y los resultados de una interpretación así son confusión y, por supuesto, injusticia. Y Primera de Timoteo, los primeros 15 versículos, han sido utilizados continuamente como un texto de prueba para suprimir el ministerio de la mujer en las asambleas de una manera rápida y decisiva. Y lamentablemente estos no son incidentes aislados, ni esta tendencia ha disminuido con el tiempo. Examinar con cuidado los contextos bíblicos y los contextos históricos, los dos, nos llevarán a darnos cuenta y a cuestionar el uso tradicional, por ejemplo, de Primera de Timoteo capítulo 2 y versículo 12, para hacer callar a las mujeres creyentes. Si la utilización de la palabra silencio aquí en Primera de Timoteo 2:12, el cual voy a pasar a leer para ustedes, dice: pero no permito a la mujer enseñar ni dominar al varón, sino estar en silencio, dicen la mayoría de las versiones. Si la utilización del silencio aquí se basa en supuestos muy discutibles, como vamos a pasar a ver, entonces las mujeres en el cuerpo de Cristo han sido sometidas a una esclavitud sin fundamento sobre la base de una interpretación errónea de un pasaje bíblico que viene a ser crucial. Y pocos negarían que Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 11 al 15, contiene dificultades en todos los niveles, contextuales, culturales, lingüísticos, gramaticales, conceptuales. Sin embargo, para los que en verdad desean la luz de la palabra de Dios, podrán descubrir verdades suficientes que demuestran que la noción tradicional de Primera de Timoteo 2:12 está llena de suposiciones dudosas e incluso de prejuicios. Pero antes de seguir adelante, yo creo que es muy conveniente que leamos la primera carta a Timoteo en el capítulo 2 y versículos 1 al 15, son simplemente 15 versículos. Dice así: exhorto pues ante todo que sean hechas peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, a fin de que podamos vivir tranquila y sosegadamente con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, el cual desea que todos los hombres sean salvados y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, un hombre, Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, cuyo testimonio fue dado en sus propios tiempos, para lo cual yo fui puesto como predicador y apóstol. Digo verdad, no miento, maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los varones oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni cuestionamiento. Asimismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con sensatez y decencia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni ropa costosa,
sino lo que cae bien a mujeres que profesan reverencia a Dios por medio de buenas obras. La mujer, y aquí estoy citando yo la cuarta edición de la Biblia textual, la mujer aprenda con tranquilidad. Silencio, dirían otras versiones. Con toda sujeción, pero no permito a la mujer enseñar ni dominar al varón, sino estar tranquila o serena, como también traduce la nueva versión internacional, pero otras traducen sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y no fue engañado Adán, sino que la mujer, siendo completamente engañada, ha incurrido en transgresión, pero será salvada mediante el nacimiento. Otras versiones dirían sobre la crianza de los hijos, si permanecen en fe, amor y santificación con sensatez. Este es el pasaje. Y sostenemos que este pasaje ha sido usado para abusar de la mitad del sacerdocio cristiano, la mitad femenina del sacerdocio cristiano, puesto que nosotros, los creyentes, somos un pueblo de sacerdotes, incluidas las mujeres. Y la evidencia es tal que los maestros de la Biblia y los llamados líderes eclesiásticos harían bien en reconsiderar esta aplicación demasiado común de Primera de Timoteo, sobre todo los versículos 11 al 15, pero que parece que está equivocada y además es injustificada. Me remito aquí a las palabras del profesor Gordon Fee, quien decía que la clave para entender la carta está en tomar con seriedad la verdadera razón por la que Pablo dejó a Timoteo en Éfeso, para combatir a algunos falsos maestros cuyo ascetismo y tonterías especulativas basadas en la ley estaban generando conflictos, haciendo que muchos se rindieran ante la falsa enseñanza. Cabe mencionar aquí que la iglesia en cuestión estaba enclavada en Éfeso. Muchos son los que creen equivocadamente que Primera de Timoteo es algo así como un manual eclesiástico, un manual de la Iglesia Universal para pastores. Comenzando por el título de Epístolas Pastorales, es equivocado porque ni Timoteo ni Tito fungieron nunca como pastores, menos de las iglesias a las que fueron enviadas por Pablo. Estas cartas, las pastorales, en particular esta carta, esta primera carta de Timoteo, es un mandato dirigido a uno de los asistentes apostólicos de Pablo, Timoteo, para que tratara con algunos asuntos graves relacionados con la falsa enseñanza en Éfeso. Lamentablemente, algunas mujeres, al parecer, se vieron envueltas en este problema. Nosotros podemos examinar este pasaje desde el versículo 1. Noten algunas cosas muy interesantes. Dice en los versículos 1 y 2, exhorto a que toda la asamblea ore, a fin de que podamos vivir tranquila y sosegadamente. Luego dice en el versículo 8, quiero que los varones, en plural, oren. Dice el versículo 9, asimismo quiero que las mujeres, en plural, oren con ropa decorosa. El versículo 11 dice, la mujer, en singular, aprenda con tranquilidad. El versículo 12 dice, porque no estoy permitiendo a la mujer, en singular,
que enseñe con el propósito de dominar al hombre, singular, sino que esté tranquila. El versículo 13 dice, porque Adán, en singular, fue formado primero, luego Eva, en singular. Pero será preservada, singular, por el nacimiento si permanecen, en plural, en la fe. Esto dice el versículo 15, esto último. Podemos notar aquí que la palabra griega que se usa en el versículo 2, referida a todos los creyentes, es para que lleven una vida tranquila. No dice una vida en silencio. La palabra griega que se emplea ahí, la voy a decir, es jesugía. Es la misma palabra que se va a emplear en los versículos 11 y 12, nada más que inadmisiblemente van a cambiar el sentido de la palabra de tranquilidad a silencio. Y hay una regla muy importante de interpretación que dice que una palabra en un contexto determinado tiene el mismo significado, sobre todo en un contexto tan bien trabado y tan pequeño como es este. La palabra jesugía debe traducirse de la misma manera, o silencio en todas partes, o tranquilidad en todas partes. La palabra no significa callada o en silencio. El versículo 2 obviamente no significa que tenemos que vivir en silencio, sino más bien como gente que no es contenciosa. Fíjense ustedes cómo dice. Dice desde el versículo 1, exhorto ante todo que sean hechas peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, a fin de que podamos vivir tranquila y sosegadamente. No dice a fin de que podamos vivir en silencio y sosegadamente, sino con tranquilidad. Por lo tanto, cualquier versión de la Biblia que tiene a la mujer en silencio, como, insisto, traducen los versículos 11 y 12, que dice, sino lo que cae bien, dejen ustedes buscar otra traducción, dice, la mujer aprende en silencio con toda sumisión, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el varón, sino estar en silencio. Así como en el versículo 2 es necesario que se ore para que podamos vivir tranquila y sosegadamente, así la mujer debe aprender con tranquilidad, no en silencio. De otra manera tendríamos que traducir que los varones tienen que orar para que vivamos en silencio, sosegadamente. Por tanto, cualquier versión de la Biblia que tiene a la mujer en silencio está manejando, está exhibiendo un cierto nivel de prejuicio. Es una traducción errática y da la impresión rápido de que no es del Señor. La iglesia, ahora vamos a examinar las condiciones de la iglesia. La iglesia a la que Timoteo fue enviado, decíamos hace un momento, es la iglesia enclavada en la ciudad de Éfeso. Como dice el capítulo 1 y versículo 3 de esta carta. Cuando pasaba a Macedonia, te rogué que permanecieras en Éfeso para que mandaras a algunos que no enseñaran diferente doctrina. ¿Cuál era la situación circundante en la iglesia de Éfeso? Y aquí entramos a examinar el contexto histórico, cultural, social, que es tan importante y va a ser tan vital para la interpretación de este pasaje. ¿Qué pasaba en Éfeso? ¿Cuál era la situación
en aquella ciudad tan grande, tan fastuosa, tan importante en el Medio Oriente de los días de Pablo. Éfeso era famosa por su culto y por su templo dedicado a la diosa Artemisa. En torno a este templo fastuoso y enorme, giraba una buena parte de los intereses comerciales de la ciudad. Había en Éfeso también una importante colonia judía. Y Éfeso, la ciudad, presentaba un desafío formidable para el Evangelio, porque esta ciudad era un centro importantísimo del culto pagano. Y desde que surgió la iglesia en esta ciudad, y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 19, estuvo la iglesia en la escena pública de una manera muy prominente. Y cuando hablamos de la iglesia en Éfeso, debemos entender poco más o menos un sistema de iglesias que se reunían por las casas. Hay abundante evidencia en las cartas de Pablo de que esta era la costumbre de la iglesia, de los comienzos. Podemos nosotros, por ejemplo, aquí mismo, podemos buscar en la carta a los Romanos, en el capítulo 16, versículos 4 y 5, habla desde el versículo 3, dice: saludad a Prisca o Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Jesús el Mesías, quienes arriesgaron su propio cuello por mi vida, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y a la iglesia que está en su casa, saludad a Espéneto, amado mío, quien es primicias de Asia en el Mesías. Pablo manda saludar. Yo creo que Pablo estaba en Corinto cuando escribe la carta a los romanos y manda saludar a Priscila y Aquila, sus grandes amigos y compañeros de trabajo. Ellos estaban en Roma. Pablo dirige esta carta a Roma y los manda saludar porque Priscila y Aquila estaban en Roma y en Roma habían reunido en su casa a un grupo, a una iglesia que Pablo la llama aquí la iglesia que está en tu casa. Algo muy parecido había pasado en Corinto. Podemos nosotros leer en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16. Pablo manda saludar a la iglesia que está aquí en Corintios. Seguramente Pablo estaba en Éfeso. Pablo estaba en Éfeso cuando escribió la primera carta a los Corintios. Y manda saludar a Priscila y Aquila, que en ese momento ya no estaban en Roma, sino estaban en Corinto. Y saben, ellos también tenían en Corinto una iglesia que se reunía en su casa. Dice el capítulo 16 y versículo 19. Os saludan las iglesias de Asia. Os saludan cariñosamente en el Señor Aquila y Prisca, con la iglesia que está en su casa. Eran unos siervos, era una pareja, un grupo, un matrimonio muy activo, grandes colaboradores de Pablo, y a donde quiera que iban ellos por razón de su negocio, seguramente que eran grandes comerciantes que tenían negocios tanto en Corinto como en Éfeso, seguramente en Atenas, seguramente en Roma. Eran muy activos. A donde quiera que esta pareja iba, se levantaba como fruto de su predicación, de su proclamación del Evangelio, una iglesia a la cual ellos asistían, recibían y cuidaban en su casa. La idea aquí es que veamos
que la iglesia se reunía de manera natural por las casas. También podemos ver esto en la carta a los Colosenses, en el capítulo 4, en el versículo 15, donde dice el apóstol Pablo: saludad a los hermanos de la Odisea, a Ninfa y a la iglesia que está en la casa de ella. Podemos nosotros pasar, por ejemplo, a la carta de Filemón, en el versículo 2, donde dice así: Pablo, prisionero de Jesús el Mesías, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. La iglesia en la casa era la manera estándar, común, en que se reunían todas aquellas iglesias que el apóstol Pablo fundó en aquellas regiones. Entonces, decimos hace un momento que desde que surgió la iglesia en la ciudad de Éfeso, estuvo en primer plano, estuvo en la primera página de los periódicos de manera prominente. Y cuando hablamos de la iglesia en Éfeso, insisto, debemos entender un grupo de iglesias que se reunían por las casas, como acabamos de ver. Pablo estaba en Éfeso entonces, y de allí escribió a los Corintios. Todo esto tiene mucho que ver con el mensaje de Pablo en Primera de Timoteo. Por ejemplo, cuando dice en el capítulo 1, versículo 9, asimismo quiero que las mujeres oren con ropa decorosa. Capítulo 1, versículo 9 de Primera de Timoteo. Y algunas denominaciones cristianas han empleado Primera de Timoteo 1:9 para enseñar que las mujeres no deben ponerse joyas, y también el capítulo 2 y versículo 9, donde dice: asimismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni ropa costosa, sino lo que cae bien a mujeres que profesan reverencia a Dios. Muchas denominaciones cristianas han usado este pasaje para enseñar que las mujeres no deben ponerse joyas, no deben trenzarse el cabello, ni usar lápiz labial, y afirman estas cosas sin que les importe un bledo el trasfondo cultural que llevó a Pablo a hablar de este tema tan a menudo incomprendido. Sin embargo, el contenido de este versículo se ilumina enormemente cuando consideramos la presencia dominante que ejerció el culto de Artemisa durante todo el siglo I. Entre otras cosas, es importante saber que este templo de Artemisa en Éfeso era una estructura inmensa de casi 30,000 metros cuadrados. Y este templo era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo, junto con el Faro de Alejandría, junto con las pirámides de Egipto, el Coloso de Rodas, etcétera, etcétera. Y más importante aún, las operaciones del templo de Artemisa, eran la fuerza de la economía de Éfeso y atraían a cientos de miles de personas a esa ciudad cada año. Y como sucede en nuestras ciudades modernas que dependen de las empresas, casi todos los residentes de esta ciudad de Éfeso obtenían su sustento de una manera directa o indirecta del templo de Artemisa, de la diosa Artemisa y del culto que se generaba en torno a ella. Evidentemente, entonces, los seguidores de Cristo realmente nadaban contra una corriente sumamente fuerte de desaprobación local. Y me parece que esto ayuda a explicar en gran parte
la preocupación de Pablo por el vestido y el comportamiento de las creyentes, sobre todo cuando se los contrasta con las manifestaciones fuertemente sexuales que tenían lugar en el templo de Artemisa y en su periferia. Entre otras cosas, Artemisa, hablando de ella, era integrante del famoso panteón griego, del grupo de dioses griego. Artemisa era la diosa de la fertilidad y era protectora de las parturientas. Y había sido adorada en el templo de Éfeso por lo menos 300 años antes de la visita de Pablo. ¿Cómo buscaban las devotas a Artemisa su favor, su bendición en la oración? Muy interesante esto, porque ellas ofrecían súplicas, acciones de gracias, vistiendo, exhibiendo vestiduras muy caras y cabelleras muy adornadas, trenzadas con hilo de oro y con joyas. Y recordamos aquí a Heliodoro, el escritor del siglo III después de Cristo, que señalaba que las devotas de Artemisa hacían oraciones con coronas de olivos. No le sacrificaban animales a Artemisa porque sus bucles de cabellos, en los bucles llevaban en pequeños pedacitos, vamos a decir, como de papiro, llevaban enrolladas ahí las oraciones. Esto decía Heliodoro en su libro Las Etiópicas, al principio del libro. Pero Pablo, en el versículo 8, dice, de este capítulo 2, quiero que los hombres oren sin ira ni contienda. Y luego en el versículo 9, Pablo quiere que las mujeres oren no con ropa llamativa, joyas y peinados ostentosos, sino con una vestimenta exterior acorde a mujeres piadosas. Y esta instrucción concuerda perfectamente con aquella porción de Primera de Corintios capítulo 11, versículos 4 al 5, en el sentido de que Pablo asumía que hombres y mujeres oraban y profetizaban en las reuniones de los santos. Como decía William Ramsay, era habitual que cualquiera de los hermanos hablara cuando se reunía la congregación, como el Espíritu movía tanto a hombres como a mujeres. William Ramsay escribió esto en un comentario que se llama Comentario Histórico sobre las Cartas Pastorales, editado por Kregel en 1944. Bueno, el culto a Artemisa era organizado por mujeres, quienes hacían sentir su influencia no solamente en el seno mismo del templo de Artemisa, en su liturgia y muchos detalles culturales, sino también fuera de sus muros, en la vida social, en la vida del hogar. Y muchos historiadores están de acuerdo en que la sociedad de Éfeso, era manejada por mujeres. Era una sociedad matriarcal. Y los efectos de esta religión centrada en la mujer fueron penetrantes. La parte predominante del dinero que fluía en la ciudad estaba relacionado con la venta de ídolos, de objetos religiosos, la prostitución sagrada, los cambistas del templo y la venta de favores divinos, sin mencionar aquí ingresos que procedían del consumo de alimentos, alquileres de la vivienda, hoteles, mesones y todas las cosas que siempre se hacen para satisfacer a los peregrinos
que acudían en este caso por cientos de miles cada año. Es probable que entre los que se convirtieron a Cristo había mujeres que en otro tiempo su trabajo, su actividad también giraba en torno al culto de Artemisa, incluyendo la prostitución sagrada. Y muchas de las damas que habían crecido en Éfeso fueron formadas religiosamente en una perspectiva centrada en la mujer. Y esto es sumamente importante de comprender. Las instrucciones que Pablo da en 1 de Timoteo capítulo 2 tienen como telón de fondo esta situación que dio lugar a una serie de problemas dentro de la iglesia cristiana en Éfeso. Y todas estas cosas en su conjunto planteaban un desafío enorme a la proclamación del Evangelio. Y es de gran importancia que las entendamos para que interpretemos rectamente lo que Pablo nos está diciendo aquí en esta carta. Después de dar instrucciones acerca del atavío y peinados de las mujeres cristianas, Pablo pasa a dar una serie de instrucciones que delatan una situación conflictiva que estaba ocurriendo en el seno mismo de la iglesia de Éfeso, que han dado lugar a mucha controversia, a malas traducciones y pésimas interpretaciones, y además desastrosos resultados que arrojan como saldo el silencio, el relego y la humillación de la mujer al paso ya de muchos siglos. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 11, dice, la mujer aprenda con jesujía. Unos traducen silencio, otros tranquilidad. La mujer aprenda con jesujía, esta es la palabra griega, con toda sumisión. Ahora, ¿cuál es el concepto tradicional en torno a esta palabra jesujía? En muchas versiones decimos que se traduce como silencio, y muchos líderes eclesiásticos creen que expresa que las mujeres no deben hablar en las reuniones de la iglesia. Toda sumisión, dicen, que significa que las mujeres deben ser receptoras pasivas y no participantes activas. Y esto necesita ser corregido. En primer lugar, jesujía significa tranquilidad, no silencio. Además, remitiéndonos a 1 de Timoteo capítulo 2 y versículo 2, donde dice, a fin de que podamos vivir tranquila y sosegadamente con toda piedad y honestidad. Aquí el objetivo, decíamos desde hace rato, es que todos los creyentes vivan una vida tranquila. Y este es el sentido que tiene jesujía en los otros pocos lugares donde aparece en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 11. Allí Pablo instruye a los hermanos y dice que tengáis como meta vivir tranquilamente. Y entonces aparece como tranquilamente la palabra hisuhatsin, el infinitivo de hisuhatso, el verbo. Que tengáis como meta vivir tranquilamente. Y así traducen la mayoría, si no es que todas las versiones. Y ocuparos en vuestros propios negocios y trabajar con vuestras manos. Imagínense cómo se oiría esto si se tradujera como silencio. Que tengáis como meta vivir en silencio y ocuparos en vuestros propios negocios y trabajar con nuestras manos. Pues, hermanos, la iglesia no es un conjunto de monjes trapenses que viven en el silencio permanente. Al contrario, el apóstol dice en
Les dice a los creyentes, por ejemplo, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3:12, les dice a los creyentes que no trabajan, que trabajen con tranquilidad. Dice, trabajando con tranquilidad, coman su propio pan. Dado que esta tranquilidad debe ser una cualidad de todos los santos, si Pablo menciona que una mujer necesita aprender con tranquilidad, ¿no sugiere esto que hubo alguna circunstancia especial que hizo necesaria esta instrucción? ¿No significa también que sería un grave error hacer una prohibición universal de lo que está claramente dirigido a un problema específico en una ciudad específica, con circunstancias específicas, muy específicas, como era la de Éfeso? Y una pregunta más, ¿no es claro a partir del mismo contexto que los hombres también necesitaban una dosis de tranquilidad cuando estaban manifestando ira entre ellos y probablemente hacia los demás? Vean la exhortación en el capítulo 8. Quiero pues que los varones oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni cuestionamiento. Y puesto que jesugía no significa silencio, muestra el uso descuidado y totalmente inadecuado de las escrituras, por los que con una gran dosis de arrogancia y de dogmatismo citan primera de Timoteo, el versículo que estamos citando, 2:12, como si este pasaje, en su opinión, pusiera fin a cualquier debate. Quiero citar aquí, para terminar, un ejemplo típico de este abuso. Un teólogo reformado inglés llamado Donald MacLeod, en 1970 dictaba un sermón en el que decía: en primera de Timoteo capítulo 2 versículos 11 al 14 se prohíbe explícitamente a la mujer que aspire al cargo de enseñar y gobernar. Debe ser sumisa, debe ser una aprendiz, debe estar callada. Pablo no suaviza este último mandato en absoluto, dice MacLeod. La orden de silencio entonces es total. Las mujeres no están para enseñar, ni gobernar, ni dirigir las oraciones públicas de la congregación. Hasta aquí la cita de MacLeod. ¿Y qué decimos nosotros? Pues que estas palabras de MacLeod, intimidantes, se basan en la errónea afirmación, por decirlo menos, de que jesugía significa silencio. Todo lo que dice está construido sobre este fundamento falso. Y suponemos que si este señor conocía el griego, pues pienso que debió conocerlo mejor y que no da evidencia de importarle lo que realmente significa la palabra jesugía en los versículos 11 y 12. Y no es injusto afirmar que casi todo lo que respira semejante dogmatismo, como en el caso que acabo de citar, sin duda se basa, en primer lugar, en traducciones defectuosas de los versículos 11 y 12. Y en segundo lugar, a escuchar a maestros de la Biblia, como este señor MacLeod, que solo perpetúan la falsa enseñanza sobre estos versículos. Y de inmediato nos surge la pregunta, bueno, ¿no es esta precisamente la manera en que las sectas toman versículos fuera de sus contextos para construir sobre ellos toda clase de falsa enseñanza?
Por ejemplo, algunas sectas afirman que Cristo está eternamente subordinado al Padre, al citar un versículo como el Padre es mayor que yo, en Juan 14:28. Pero esto pasa por alto por completo los demás pasajes que confirman su deidad y su perfecta igualdad con el Padre. Y es muy importante, se desprende finalmente de todo esto que la Escritura debe verse, debe considerarse como un todo y dentro de un contexto. Utilizar un solo pasaje de la Biblia para anular el efecto combinado de otros muchos pasajes no es, para decirlo con amabilidad, una manera segura de manejar la palabra de Dios. Y los que emplean 1 Timoteo capítulo 2:12 como texto de prueba para acabar con el ministerio de la mujer, son culpables de usar una sola escritura para invalidar la clara y convincente revelación bíblica sobre la mujer que ministra en muchos otros ámbitos. Recordamos 1 Timoteo capítulo 11, donde la mujer puede orar y puede profetizar. Y profetizar es estar en posesión de uno de los dones más exquisitos y más completos de todo el Nuevo Testamento. Y esto es algo que posee la mujer y que en los días de Pablo, sus hermanas en Cristo lo usaban sin absolutamente ningún impedimento. Este mal uso de 1 Timoteo capítulo 2, versículos 11 y 12, se hace aún más grave porque estos maestros, entre comillas, mal informados, continúan imponiendo un silencio humillante, frustrante sobre la mujer, cuando la palabra Jesugía no tenía este significado en primer lugar. Voy a dejar aquí la enseñanza de este día. En el programa de la semana que viene, si el Señor así lo permite, vamos a estudiar los versículos 12 al 15, en los que la enseñanza del apóstol tiene todo que ver con el trasfondo del culto de Artemisa. Vamos a hacer una comparación con Génesis y a llegar a conclusiones y resultados que seguramente van a sorprender de manera agradable a todos nuestros oyentes. Quiero ahora dejar el paso a preguntas que probablemente tengamos aquí. Si me permiten ustedes. Nuestra hermana Irma Valderas, hermana, un fuerte saludo para ti, nos manda saludar. La Iglesia Río de Dios, saludo mi hermano, es el pastor José Carlos. ¿Cuál es el tema de hoy? Bueno, no sé. Valfre Cordero Villanueva, hermano, un fuerte saludo para ti, gracias por tus palabras que nos animan mucho. Nuestro hermano Jesús Lozada, muchos saludos desde la Ciudad de México. Nuestro hermano Víctor Troncoso nos hace llegar lo siguiente. Javier Bárcenas, en sintonía desde Morelos, México. Saludos, hermano Javier. Arco del Interior, saludos, hermano y padre querido. Aldubin Perdomo, qué bendición y edificación las charlas. Muchas gracias, hermano Aldubin. Iglesia Río de Dios, Pablo en este pasaje de 1 Timoteo está tratándose un caso de mujeres adineradas particulares. Nunca quiso callar a las mujeres del mundo entero. Mucho hay de verdad en esta declaración. Yo creo que viene, no sé, en Río de Dios, es en Costa Rica, ¿verdad? Y quizás nuestro hermano José Carlos. Muchas de ellas eran mujeres adineradas, ciertamente, y un caso particular
que tuvo una solución, o que Pablo está poniendo un remedio. Seguramente una vez arreglada esta situación, la mujer pudo ministrar tranquila y perfectamente en la iglesia de Éfeso. El punto fue para aquellas mujeres que lamentablemente se vieron enredadas en la falsa enseñanza, porque esto es realmente el punto que Pablo combate, como decíamos, como leíamos en el capítulo 1 de Primera de Timoteo. Te he puesto ahí, te he dejado ahí para que corrijas, para que la mala doctrina deje de ser un obstáculo. Dice, te rogué que permaneciera en Éfeso, capítulo 1, versículo 3, para que mandaras a algunos que no enseñaran diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que dan pie a especulaciones más que a la realización del plan de Dios. Dice seguramente nuestro hermano José Carlos, además Priscila también enseñó con su esposo a Apolos. Si la mujer no pudiera enseñar, jamás Priscila podría haber hecho esto. Por supuesto que sí. Borincano V, saludos José Antonio, un saludo hermano. Iglesia Río de Dios, importante mencionar que Éfeso está ubicada en la actual Turquía. Gracias por la aclaración. Agradecemos mucho a nuestro hermano Jesús Lozada sus amables palabras. Tenemos otras tres comentarios de la Iglesia Río de Dios. El primero dice, lo que pasa es que estas mujeres eran muy adineradas, contrastada con las mujeres pobres, por esto Pablo las invita a que su vestimenta sea buenas obras. Podemos decir que también como una especie de colofón, pero realmente el punto principal era la influencia del culto de Artemisa sobre estas mujeres. Dice, exacto, es un problema local, no se vale extrapolar el pasaje a lo global. Así es. Uno más de Iglesia Río de Dios. Correcto, la situación es que estas mujeres adineradas querían quitar el liderazgo al joven pastor Timoteo. Bueno, es que Pablo no nombra a Timoteo pastor de la iglesia. Timoteo es uno de los, podemos decir, es un enviado apostólico de Pablo a aquella iglesia de Éfeso, que a lo mejor no solamente era una, sino algunas, como decíamos hace un momento, un grupo de iglesias que se reunía por las casas. Quizás un buen grupo de ellas, un número de ellas tenían este problema. Realmente no había un pastorado de parte de Timoteo. En el capítulo 3 de la carta de Timoteo, más bien dice, por ejemplo, que en el capítulo 3:1, si alguno en el obispado buena obra desea, es pues necesario que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, apto para enseñar, etc. Tal parece que Timoteo fue comisionado para hacer aquí en la iglesia de Éfeso lo que en su caso Tito fue enviado para en la ciudad de Creta, en este caso, estableciera ancianos, como dice en su carta. Nuestra hermana Beatriz, María Beatriz Campini, un fuerte saludo, hermana, bendiciones. Cuánta riqueza para tantas mujeres que han sido reprimidas y marginadas por interpretar mal las escrituras. Muchas gracias. Y seguiremos, hermana, no solamente con la proclamación, sino con la oración de rodillas, pidiendo que el Señor termine por destruir esta falta de comprensión. Ojalá que pueda haber arrepentimiento por esta terrible injusticia cometida contra la mujer y haya la oportunidad de la declaración, del pedir perdón y que lo encuentre.
Dice Iglesia Río de Dios, muy cierto, hasta la mujer enseñaba, profetizaba en Israel. Por supuesto que sí. En el Evangelio de Lucas, Ana de la tribu de Aser enseñaba en el templo al pueblo sobre Jesús. Irma Valderas, nuestra hermana, con una pregunta. Dice, en 1 de Timoteo 2:11, no dice con toda sujeción. ¿A qué sujeción se refiere? Hermana, se refiere sujeción a la palabra de Dios. No sujeción a alguien, sino sujeción a algún hombre en particular, ni siquiera a los ancianos. Y dice con toda sujeción a la palabra de Dios, al mensaje de Pablo. JHB Estudio nos envía saludos, un fuerte abrazo. La hermana Guadalupe García, buenas noches, queridos hermanos. ¿Es correcto llamar pastores a los hermanos que ministran la palabra? Salud, saludos y paz de Dios. Bueno, yo creo que la administración de la palabra no está a cargo, no es el privilegio o la responsabilidad exclusiva de un hombre llamado pastor, sino que está repartida en los hombros y en la administración de todo el cuerpo de Cristo cuando se reúne la asamblea. Podemos recordar aquí la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 14 y versículo 26. Dice aquí: ¿qué hacer, pues, hermanos? Cuando os reunáis, cada uno tiene salmo. Fíjense, es cuando os reunáis, es decir, cuando está reunida como asamblea la iglesia. Cuando reunáis, cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene revelación, tiene lenguas, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Luego da instrucciones sobre cómo debe ministrarse el tema de las lenguas, para pasar del versículo 29 a hablar de los profetas. ¿Hay palabra profética cuando reunís? ¿Hay palabra profética? Claro que sí, dice, los profetas hablen 2 o 3 y los demás disciernan. Y si a otro que está sentado le fuera revelado algo, calle el primero, porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Así que las reuniones primitivas eran reuniones, podemos decir, totalmente espirituales. Eran reuniones donde los dones del Espíritu Santo estaban presentes. Es decir, Dios, como dice 1 Corintios 12, y aquí la importancia de los contextos que muchas veces se olvidan, Dios, el Señor, es el autor. Todas las cosas que ocurren cuando la iglesia está reunida son actividades energizadas por el Espíritu de Dios, que dice es el que hace todas las cosas, energiza todas las cosas en todos. De tal manera que la cuestión de género no es importante de ninguna manera, porque no es el hombre como tal el que profetiza o el que enseña, ni la mujer como tal, que es la que profetiza u ora, porque el género, como leíamos al principio de este estudio, en Cristo Jesús los que están revestidos y las que están revestidas de Él, ocurre que todas las diferencias étnicas, ya no hay judío ni gentil, o las diferencias sociales, no hay ricos ni amos, ni pobres, ni esclavos, o las diferencias de género, no hay hombre ni mujer, vienen a ser completamente abolidas, poniendo el Señor a todos sus hijos en pie de igualdad delante de Él. En la cuestión de género viene a ser una
cuestión que ni siquiera es importante, por cuanto la palabra que sale de la boca de la mujer, como la que sale de la boca del hombre, no viene de él como hombre o de ella como mujer, sino viene del Espíritu de Dios que está obrando sobrenaturalmente en ellos y en ellas para la edificación del cuerpo de Cristo, donde la actividad propia de cada uno es vital para el crecimiento de este hombre nuevo comunitario. Dice la carta a los Corintios capítulo 12 y versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de servicios, pero el Señor es el mismo. Y diversidad de actividades, pero Dios que está energizando todas las cosas en todos es el mismo. Y a cada uno, entiéndase, hombre y mujer, le es dada manifestación del Espíritu para provecho mutuo, porque a uno, por el Espíritu, le es dada palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el único Espíritu, a otro poderes milagrosos, a otro profecía, a otro discernimientos de espíritus, a otro distintas lenguas y a otros interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las energiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Así es que veamos cómo esta múltiple actividad, estar la palabra de Dios en respuesta a la pregunta de mi hermana, esta palabra no está en los hombros de uno, no es un ministerio unidireccional del pastor al resto de la congregación que actúa como espectador pasivo del culto religioso, sino es la comunión, podemos decir, los dones interrelacionados, una múltiple relación de creyentes que en el Espíritu se edifican a través de los dones que cada uno ha recibido. Esta es realmente la visión que tenemos de la iglesia del Nuevo Pacto. No entiendo cómo se ha hecho otra cosa diferente. Por eso no funciona. Por eso se ha convertido en una especie de circo de 3 pistas y cada vez va para peor. Necesitamos regresar a la sencillez, a la verdad, a la claridad de esta enseñanza bíblica y decirle al Señor con toda humildad, Señor, dinos tú cómo debemos hacer las cosas. Permítenos entender tu dirección, tus directrices, lo que tú has dicho aquí en tu santa palabra. Mi hermano Jorge Galicia, un fuerte abrazo. A nuestro hermano René Vanegas. Pregunta nuestro hermano Jorge Galicia, entonces nuestras hermanas en la fe también nos pueden ayudar a dirigir el servicio en la iglesia, lectura bíblica, cantos, oración, etcétera, como cualquier otro miembro varón de la iglesia. Mi querido hermano Galicia, yo no había dicho en el momento que usted escribió esto, no había hablado de primera de Corintios capítulo 12, ni habíamos hablado todavía de primera de Corintios 14, 26, donde, ¿qué pues, hermanos, cuando reunís? Hermanos, es que la reunión de los creyentes es algo diferente a esta liturgia muy sencilla, establecida de las lecturas, los cantos, la oración, sino es otro donde hay en acción poderes milagrosos, hay profecías, hay discernimiento de espíritus, hay diversos géneros de lenguas, hay interpretación de lenguas, hay profecía, hay palabra de sabiduría, hay palabra de ciencia. Qué riqueza y qué delicia estar, ¿no creen ustedes, mis amados hermanos y hermanas, en aquellas reuniones donde llegaba uno lleno de expectación, diciendo en el corazón, ¿qué tendrá Dios hoy preparado para nosotros este día? ¿Qué cosas maravillosas van a ocurrir aquí hoy? En lugar de esos cultos a veces tan apegados a liturgias que se vuelven lentos, monótonos,
Hermanos, aquí tenemos una viveza, tenemos a Dios repartiendo su palabra y dinamizándola, energizándola en la boca de hombres y mujeres, donde a veces quizás ni siquiera saben cuál es el efecto de esta administración, no saben ni siquiera. Ellos ministran, ellos traen de su corazón aquellas cosas, el Espíritu pone en su corazón estas cosas y resulta que la palabra viene a dar exactamente al clavo en el problema de una hermana, del otro hermano, de aquella persona que está allá, y entonces todos los que estamos en la reunión venimos a ser consolados, ayudados, aconsejados, sanados, dirigidos por esta palabra de Dios, hermanos, por este ministrar mutuo. Y es en este ministrar mutuo precisamente, en esta actividad propia de cada uno, dice Efesios 4:16, que el cuerpo entero crece. Crecemos a la madurez. No puede haber un culto, una reunión unidireccional donde el sermón es el centro, porque no encontramos este modelo en las páginas del Nuevo Testamento, aunque nos parezca esto terrible de decir. Sino tenemos algo totalmente distinto que viene directamente de Dios, que está en medio de nosotros y en nuestro alrededor. Mis amados hermanos, no sé si haya alguna otra pregunta. Con toda confianza. De este tema de la iglesia tenemos que hablar con mayor detalle y ya la tenemos pues aquí programada y frente a nosotros una vez que terminemos de hablar de la mujer. Dice nuestro hermano René Vanegas, ¿a qué obedece el androcentrismo bíblico? Androcentrismo quiere decir que tiene como centro al hombre. Hermano, yo creo, es mi opinión, que esto se fue haciendo al paso de los siglos en la medida en que se fue desplazando el teocentrismo, en la medida en que se dio más importancia a la palabra o a la actividad del hombre que a la de Dios. ¿Ocurrió? Sí, hermano, tristemente ocurrió. Poco a poco, desde el siglo II, desde Ignacio de Antioquía, se comenzó a manejar la situación de que un hombre ocupaba el lugar de Cristo. Esto lo decía en particular Ignacio de Antioquía, diciendo que el obispo uno, ya no varios, sino uno, representaba a Dios y que el grupo de creyentes debía estar en torno al obispo. Este obispocentrismo dio al traste con la idea fundamental de la iglesia como una familia. Se convirtió en institución lo que originalmente era una familia donde había hermanos y hermanas que estaban perfectamente en pie de igualdad, que se ministraban sin intimidación. Iglesia Río de Dios, en la Tanaj estaba profetizado: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos e hijas profetizarán. Profeta Joel. Muy cierto, hermano. Y dice, vuestros hijos e hijas, bien se señala con mayúscula. Vuestros esclavos y vuestras esclavas también profetizarán. Nuestra hermana Guadalupe García, muchas gracias por su respuesta. JHB Estudios, hermano José, paz de Dios, perdona que mi pregunta se aleje un poco, pero si todo lo energiza el Espíritu, ¿esto indica que la Iglesia no tiene libre albedrío? ¿Es totalmente dependiente del Espíritu? Bueno, hermano, está usted tocando un tema de cardinal importancia. Estamos hablando aquí de la reunión de creyentes que han nacido de nuevo,
que poseen una nueva naturaleza espiritual. Una nueva naturaleza que está en perfecta sintonía con Dios. Una iglesia donde la nueva criatura, o el hombre nuevo, que también se le llama así, o que se le llama también hombre interior, es una nueva creación que no depende de esta creación adámica caída, donde toda la voluntad de esta nueva criatura, toda la dirección de su voluntad y de su albedrío está enfocada precisamente a Dios, porque no hay rastro de mal en ella. Este es otro tema que también vamos a abordar en el futuro. De momento solamente digo esto. Por supuesto que no hay aquí atropello de ninguna naturaleza. Dice nuestro hermano Jesús Lozada: podemos considerar que estaba errado Ignacio de Antioquía, aún siendo discípulo del mismo apóstol Juan. Hermano, pues mire usted, yo tengo aquí un artículo muy interesante escrito por Judy Schneider, que traduje al español. Muy interesante estudio donde analiza un buen número de citas de Ignacio de Antioquía con respecto a este tema de la centralidad del obispo. Y yo creo que si las analizamos con cuidado y con jisugía, con tranquilidad, vamos a ver que hay un buen número de ellas, de sus citas y de su concepción de la Iglesia, que no coincide con la enseñanza de Pablo y menos con la de Juan. Es decir, con Ignacio de Antioquía tenemos nosotros el comienzo de la Iglesia institucionalizada, de la Iglesia jerarquizada, de la Iglesia que abandona su posición de familia, decimos hace un momento, para convertirse en otra cosa que Dios no quiso que fuera. Clemente de Roma en algunas cosas es interesante, podemos leer su carta. Ireneo de León. Todos estos padres apostólicos fueron de una manera lenta, pero segura, fueron apartándose de esta cosmovisión paulina de la Iglesia. Y fueron cediendo terreno hacia una Iglesia dominada realmente por el nombre. De aquí, de esta, como paso inevitable de esta idea del obispado de Ignacio de Antioquía, se generó el obispado metropolitano, y de allí devino el patriarcado, de donde surgió un jefe de los patriarcas que se autoproclamó como jefe de todos los patriarcas, situación que la Iglesia que los patriarcados orientales rechazaron definitivamente y se separaron, por ejemplo, de la Iglesia Católica, cuyo patriarca de Roma, de la vieja Roma, se autoproclamó como la cabeza de todos. Pero pues esto toca a la historia triste de la Iglesia. Dice JHB Studios: lo digo porque tanto mujeres y hombres hoy día creen ser dueñas de sus revelaciones o predicaciones y no entienden que todo lo hace el Espíritu. Es cierto, hermano. Hay un carismatismo extraño hoy en día, pero como nos dice la Escritura, que no vayamos más allá de lo que está escrito, y la palabra nos sirve como una norma inalterable para evaluar las revelaciones o las predicaciones de cualquiera, aunque digan que son especiales o que son únicas. Tenemos nosotros la palabra. El apóstol Juan decía en su primera carta, en el capítulo 1, estas cosas las hemos escrito nosotros que estuvimos con el verbo, que lo palpamos, que lo escuchamos. Seguramente lo abrazaron, seguramente
tuvieron una familiaridad inmensa con él y lo escucharon a sus pies cientos de veces. Y Juan decía en su primera carta, dice, estas cosas las hemos escrito, se han escrito para que ustedes tengan comunión, dice, noten ustedes. Lo que hemos visto y oído, esto os lo anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, dice Juan. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesús el Mesías. Cualquiera que diga que tiene comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, ha de tener comunión necesariamente con la palabra de los apóstoles. Juan está diciendo eso. Nosotros tenemos la palabra profética, decía Pedro, la más segura. Y si ustedes quieren tener comunión con Dios, van a tener que tener comunión con esta revelación que Dios nos dio. Pablo lo llamaba mi evangelio. Y dice, si aún yo mismo o los ángeles del cielo, cualquiera bajara y os dijera algo diferente de lo que ya os enseñé, sea maldito. O sea, eran conscientes los apóstoles de esta calidad autoritativa que les había sido conferida por Dios para expresar su palabra de una manera que queda para todas las edades y para todos los tiempos. Sería un estupendo tema, querido profesor, ese que usted propone, evaluación de las enseñanzas de los llamados padres apostólicos versus la Sagrada Escritura. Bueno, no lo planteé necesariamente así, pero sobre la marcha, hermano, hemos venido haciendo en estas charlas comparaciones, no muchas, pero algunas, sobre porque esto nos llevaría, mi querido hermano, una cantidad incontable de reuniones, porque son numerosos los padres apostólicos y porque dijeron también una cantidad de cosas muy ciertas, pero una cantidad de barbaridades que no sé si nos alcanzaría el tiempo de poderlo tocar todo, pero sobre la marcha, hermano, confiamos en que podamos. Fabián Lorenzo Lizana Ávila, esperaremos ansiosos el tema de la iglesia. Muchas gracias, hermano Fabián. Confiamos y rogamos en sus oraciones que el Señor nos dé sabiduría y nos permita abordar el tema, que como dice usted es muy importante. Pues parece ser que de momento no tenemos otra participación. Bueno, pues mis amados hermanos y hermanas, pues muchísimas gracias por su presencia en esta charla. Que bueno, se volvió monólogo en ausencia de nuestro hermano Armando, que estaba indispuesto. Me pide el hermano que los salude a todos y a todas de su parte con todo cariño. Agradezco a Radio Teleste, a nuestro hermano Víctor Troncoso y a todo el equipo de Radio Teleste que hace posible esta transmisión. Y nos veremos con su ayuda en otras charlas bíblicas el próximo miércoles. Que el Señor les bendiga ricamente y los prospere en todas las cosas. Buenas noches.